Ahí está. Ok, vamos a orar. Bienvenidos todos. Vamos a orar. Vamos a comenzar. Bien. Padre, Señor Dios, gracias por traernos este día. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Señor. Te queremos pedir que conforme a nuestra necesidad, tú puedas hablar esta tarde, Señor. Tú puedas revelar lo profundo de nuestro corazón, pero también tú puedas resolver la necesidad más grande que tenemos, que es la necesidad de ti, Señor. La necesidad de una comunión profunda, una comunión libre contigo, Señor. Te pedimos que este mensaje, que este estudio cumpla ese propósito, que nos guíe, nos convenza y quite toda situación en contra de ti, Señor, para poder estar en paz, en armonía, en comunión, en reconciliación contigo, Padre. Te suplicamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en toda palabra, toda verdad. Guíanos con tu Espíritu, guíanos hacia ti, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok, bueno, pues nuevamente todos sean bienvenidos y vamos a la semana pasada. Estuvimos analizando la introducción de lo que era la sed. Tengo sed. Eso fue lo que dijo Jesucristo en el Calvario. Tengo sed. Y bueno, ¿qué trascendencia o qué significado tiene esto? Les había comentado que la última cena se lleva a cabo más o menos entre las 8 de la noche y las 10, 10 y media, aproximadamente. 2 horas y media es lo que lleva ese día, esa cena. Y después de esto, ya que ha dado instrucciones precisas a cada uno, Jesucristo hace una oración que es la oración más impresionante, más impactante, en donde Él sabe que su hora ha llegado y ora de una forma tan íntima, tan profunda con el Padre, que dice, mi hora ha llegado, y entonces empieza a hacer una especie de resumen en donde Él está especificando, está orando y está diciendo lo que va a suceder, pero como si Él fuese el sacerdote, y lo es de hecho, que está a punto de consagrar la ofrenda delante del Padre, ¿verdad? Entonces en ese momento Él está orando, le dice las palabras más hermosas, de más amor, de más entrega, de más obediencia, de más sujeción que el Hijo le puede decir al Padre. Y después de eso, conociendo que es el momento, es la hora, Él, a partir de que empieza la persecución y salen del aposento alto, que es donde están celebrando la última cena, Él sabe que ya ha llegado la hora, y es por eso que se van al huerto de Getsemaní, y en Getsemaní Él ahí empieza a orar 1 hora más aproximadamente. O sea, son entre las 11 de la noche y las 12 de la noche, y entonces les dice a todos sus apóstoles que lo acompañen a orar, porque la hora que sigue es una hora crucial, es una hora definitoria en el ministerio que Él tenía que llevar a cabo delante del Padre. Entonces, bueno, todos están así como que les dice palabras que no comprenden, ¿verdad? Que ellos creen o malinterpretan, pero que realmente no comprenden. Entonces todos se quedan dormidos. Es cuando va 2 veces, y dice, no han podido velar ni siquiera 1 hora conmigo, ¿sí? Entonces todos están pero muertos de sueño, por una especie de depresión, una suerte de desidia, ¿verdad? Y desinterés, ¿verdad? Entonces ellos se quedan dormidos y nadie acompaña al Señor en esa oración. Finalmente transcurre 1 hora, 1 hora y cuarto más, y es cuando Él llega, el traidor Judas, ¿verdad? Junto con él una turba, una cantidad de gente impresionante, en donde Él ya les ha dado la señal: al que yo besare, ese es, préndanle con toda seguridad, ¿verdad? Entonces la señal ya se estaba establecido el código, pero bueno, ¿quién se va a burlar de Dios? O sea, ¿quién va a pensar que puede tener un secreto que Dios no conozca? Entonces llega Judas y le pone un beso en su mejilla y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, él haciendo su secreto, haciendo su complot, haciendo su trampa, pero Jesucristo sabía perfectamente, porque nadie iba a sorprender a Jesucristo, ¿verdad? Nadie absolutamente.
ni el diablo siquiera. Entonces, ellos dicen, pues, ¿por quién viene, no? Antes de que empiece la agresión, la violencia, él se adelanta, da un paso y dice, ¿por quién viene? Por Jesús Nazareno. Entonces él da un paso adelante, si yo soy. Y a la hora que dice yo soy, se van de espaldas y se caen al suelo, ¿no? Porque lo que estaba diciendo era muy profundo. ¿Sí? Esas palabras solamente las puede decir Dios, ¿verdad? Ok, en fin, esto sucede así, se empiezan a recitar las cosas y es cuando de estar en un punto de negociación, de aclaración, de sorpresa, ¿verdad? De repente las cosas se tornan violentas y Pedro no soporta más ver cómo viene la amenaza de peligro, la amenaza de la aprehensión de Cristo, y es cuando saca la espada y empieza a repartir espadazos, ¿verdad? Bueno, finalmente él es llevado como un criminal preso, ¿verdad? Convicto hacia la casa de Anás y Caifás. ¿Sí? Estos eran el suegro y el sumo sacerdote. O sea, si dijeras nepotismo, un poquito de corrupción, pero pues debajo de la mesa, ¿no? O sea, para que no pensaran mal, ¿no? O sea, el suegro le había heredado al yerno el más alto rango sacerdotal, ¿no? Al ser el sumo sacerdote, pero no vais a pensar que era algo así como media corrupción, era media corrupción, no tan feo decir corrupción completa, se escucha feo, ¿no? Digamos que es media corrupción. Bueno, finalmente estos corruptos, ¿verdad? El sacerdote y el sumo sacerdote y el suegro eran los que iban a encargarse de juzgar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando llegan finalmente a la casa de Anás y Caifás, son alrededor, ¿está sonando algo? Sí. Son alrededor entre las 12:15 de la noche. ¿Sí? Entonces, estaba encerrada la noche. Entonces, ahí él queda prendido en calidad de convicto, en calidad de prisionero. Y es cuando los 70 ancianos se reúnen, este concilio de 70 ancianos se llama Sanedrín, ¿verdad? Y entonces empiezan a acusarlo, ¿no? A decir cada barbaridad, cada mentira, cada falso testimonio, aberración, contradicción. Y no pueden sorprenderlo, pero ni en una palabra siquiera, ¿verdad? Pero se presentan dos falsos testigos y dicen que descubrir una mentira es tan fácil como cuando un niño te dice que no se comió la galleta y aquí tiene las migajas embarradas, aquí el chocolate embarrado en la boca, ¿no? O sea, se presentan los dos falsos testigos y se contradicen obviamente, ¿verdad? O sea, ¿quién iba a poder soportar la verdad delante de Jesucristo? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, todo es una sarta de mentiras, de contradicciones, de injusticias, de infundios, ¿sí? De una intención perversa de destruirlo siendo el inocente, ¿verdad? Pero claro, acuérdate, esto lo he estado citando a lo largo de todo este estudio. Jesucristo se anticipa y dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, porque este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí? O sea, no es el mártir pobrecito que de repente todo le salió mal, todo lo traicionaron. No. Para eso se había definido este plan y todo este proyecto desde la eternidad pasada, para que esa noche el Hijo de Dios estuviera ocupando un lugar impactante en nuestras vidas. El lugar de sustituto, el lugar de semejante, el lugar de ofrenda. Me faltó concluir esta idea. Él es el sacerdote que ofrece la ofrenda, pero de repente se pone del otro lado y dice, yo soy la ofrenda. Yo soy el que me ha dicho hermano, yo soy el que va a ser sacrificado. Entonces, eso es lo que significa esta frase, lo que él dice, ¿verdad? ¿Eres burlado? Adelante. Bienvenidos. Adelante. Llega el momento de la ejecución, de ahí de la casa del sumo sacerdote Anás y Caifás, es llevado a la casa al pretorio, ¿verdad? Al pretorio era, digamos, el tribunal público donde el gobernador ahí dictaba las sentencias que el pueblo judío le llevaba para que el gobernador romano, aplicando el derecho romano, si todo era verdad, ¿verdad? O sea, acuérdate que la ley de Moisés son 10 mandamientos, pero de esa, como la Constitución, de esos 10 mandamientos se desprenden, como digamos así, el título es cada mandamiento, pero de cada mandamiento se desprenden infinidad de otros mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, nada más voy a citar uno, La palabra nos dice, no adulterarás.
La palabra nos dice, no fornicarás. ¿Sí? Ok, es lo mismo. No cometerás adulterio. Perdón, me estoy equivocando. No cometerás adulterio. Y como subíndice A, ¿sí? Está no fornicarás. Y como subíndice B es, y empieza a sacar un montón de, o sea, son alrededor de unos 60 mandamientos de eso. ¿Sí? 60 mandamientos. Incluso te vas a sorprender porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Y en Levítico, en Deuteronomio, se desprende una ley completa que se llama los actos de impureza. Y entonces empieza a clasificar cada impureza que los seres humanos cometemos, ¿verdad? Que hoy parecería que es la moda, la tendencia, y que parece que todo está bien, pero no. O sea, habla de ir en contra de los actos naturales. O sea, homosexualidad y todo ese tipo de cosas. Habla incluso, se atreve a hablar de algo que nadie pensaría, del bestialismo, por ejemplo. ¿Estás escuchando bien? Del coito con animales. Ahí dice que era una aberración asquerosa eso. ¿Sí? Y empieza a hablar de cuidado y de tener o escandalizar o perturbar a un niño, ¿no? También digno de muerte el que lo hiciera. O sea, de un mandamiento que dice no adulterarás y después no fornicarás, se deriva una serie de leyes que son alrededor de 60 preceptos, donde, por ejemplo, se mete hasta con los sacerdotes, ¿no? Que el sacerdote se podía casar, sí, contrario a lo que dice la costumbre, los sacerdotes con los judíos se pueden casar, solamente que con la condición que fuera virgen. O sea, nos habla de toda una gama completa, de la A a la Z, ¿sí? De lo que estaba prohibido, de lo que ensuciaba, perturbaba, corrompía, ¿sí? También decía al sodomita y a la ramera, ¿sí? No la tolerarás. ¿Quién es el sodomita? Pues el homosexual, ¿sí? O sea, había situaciones muy claras que todo el mundo se queda con 10 mandamientos, pero no profundiza más. Hay muchísimos más. En total, si los contamos todos, de ahí, por ejemplo, se suman, de los 10 más los agregados y los subíndices y las leyes específicas, son 613. Contaditos aritméticamente uno por uno, nos dan 613 mandamientos. O sea, vamos a dejarlo muy claro. ¿Cómo estamos los hombres delante de Dios? ¿Cómo? Perdidos. Perdidos. O sea, si 10 nos descalifica, ¿no? O sea, si uno dice no mentirás, si otro dice no matarás, y otro dice no robarás, ¿sí? O sea, estamos perdidos. Ya no se diga, ¿sí? Si entramos a esa subdivisión de las leyes contra la ley que establecía que no se deberían cometer impurezas de ninguna índole, ¿no? Por ejemplo, dice que aquel que secuestrara a una persona y que quisiera lucrar con ella, ese era digno de muerte. O sea, hablaba hasta del secuestro. ¿Sí te das cuenta? O sea, a Dios no se le escapó nada. O sea, la maldad del hombre no le sorprende, ¿sí? Porque sabe todo perfectamente y conoce nuestra maldad. Entonces, la conclusión es, ¿cómo estamos delante de Dios? Si alguien piensa que por su religión, su moralidad puede salvarse, ese realmente estaría más perdido que alguien que dice, sí, estoy perdido. O sea, si yo tendría que calificarme para algo, no califico, ¿sí? Porque, ¿sabes? También la gente piensa que si cumple 5, esto es como la teoría de la balanza, ¿no? ¿En qué consiste la teoría? Y esta teoría de la balanza lo aplicaron desde los egipcios. De hecho, había un dios que tenía una balanza en su mano. Y entonces los buenos o malos egipcios llegaban y ponían ahí sus cosas malas y sus cosas buenas, y ahora sí que para donde la balanza se inclinara, ¿verdad? Entonces se perdían o se salvaban. Déjame decirte la verdad de la balanza. Dice la palabra que en balanza hemos sido pesados y fuimos hallados faltos. Ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque no es pesar lo bueno y luego lo malo, y entonces para donde se haga, yo quiero decir que eso me va a definir, soy bueno o soy malo. No. Si quieres hacer la prueba de la balanza, sí, de un lado vamos a estar tú y yo, del otro lado, ¿sabes quién está? Jesucristo. Jesús. El santo, el perfecto, el bueno, el justo, el que no cometió pecado. ¿Quién da la medida? Hay que ser muy valiente para decir estas cosas y muy honesto. ¿Quién da la medida? Nadie.
Nadie da la medida. Entonces, ¿qué necesitamos? Me acuerdo muy bien, ¿verdad? Cuando me enseñaron a balanceo de ecuaciones o igualdades, pues había que poner la misma cantidad del lado izquierdo para que entonces del lado derecho también escribiese la misma cantidad, entonces eso sería una igualdad, ¿no? Si aquí le metiste 100, pues métele 100 acá, porque si no, no va a haber igualdad. ¿Sí? Bueno, pues entonces Jesucristo ocupó tu lugar y el mío. Él fue el sustituto perfecto. Él fue el que se hizo semejante a nosotros, con la única salvedad que no pecó, para entonces, a través de su vida justa, santa, perfecta, fiel, buena, sin falta, nos pudiese dar la vida eterna. ¿Sí? Ok, entonces, de esto estamos hablando. Vamos a dejar bien claro esto. Vamos al primer versículo, que me va a servir para retomar todo. Isaías 53, del 4 al 6. ¿Sí? Y luego fíjate, Jesucristo todavía dice algo más impresionante. Citando estos 613 mandamientos, cita uno. Dice Jesucristo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, todavía se pone más difícil. Todavía hace, lo que es puro lo hace todavía purísimo, ¿verdad? O sea, de igual manera, todos estamos descalificados. Nadie puede decir, yo soy bueno y yo me voy a salvar por mis buenas obras. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí? Solamente por su misericordia es que podemos tener el perdón y la salvación. Ok, vamos a leer Isaías 53, del 4 al 6. Julio, por favor. Del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok, ciertamente, pues si vivimos en un hogar que se preocupó por darnos una formación, qué bueno que hemos pasado con buenas calificaciones de escuela, qué bueno que hemos podido mantener un trabajo durante muchos años, qué bueno que has podido formar un hogar, qué bueno que tu trabajo te dicen tú eres el mejor, qué bueno, o sea, no estamos peleados con eso, pero ¿qué crees? La mala noticia es que eso no nos alcanza, no es suficiente. O sea, eso no nos hace mejores en un sentido. O sea, quien nos hace mejores es el sacrificio de Cristo. O sea, el bueno, el justo, el santo, es el que ocupó nuestro lugar. Y aquí lo dice de manera perfecta. Ciertamente llevó Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y aquí lleva varias cosas. Sobre Él fue depositado toda enfermedad. Tus enfermedades y las mías. También dice que sufrió nuestros dolores. O sea, como la paga del pecado es muerte, como la paga del pecado es corrupción, desolación, vacío, en una palabra, destrucción. O sea, toda la angustia que hemos experimentado en nuestra vida no es otra cosa que la inseguridad que nos provoca nuestros caminos. Así como escuchaste. Cuando tenemos incertidumbre, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos vacíos, cuando nos sentimos como árboles secos, la razón de esta situación es porque nuestras decisiones nos apartan de Dios y entonces como consecuencia de vivir apartados de Dios, viene extrañamiento, antagonismo, vacío, insaciedad, corrupción, desasosiego. Y todas estas cosas son consecuencia de esto. Entonces, Jesucristo, para poder darnos la solución, tuvo que cargar toda enfermedad, tuvo que cargar todo dolor, ¿sí? Y entonces, si Él quiso ser el sustituto, se hizo semejante. Y como sustituto perfecto, es por eso que a lo largo de este estudio hemos visto cómo Él le dice al Padre, Eloí, lama sabactani, ¿verdad? Y eso significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿tú crees que Dios iba a desamparar al único ser,
Bueno, déjame decirte algo. Tenía varias características Jesucristo. Estaba Dios diseñando todo y creando todo, y no había nada, salvo Jesucristo con él, porque todo ha sido creado. Entonces, del único con quien contaba hecho mano, o sea, y por otro lado, el que ha sido fiel y santo todo el tiempo, el que ha sido obediente absolutamente al Padre. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? ¿Por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has separado? Porque en calidad de sustituto y en calidad de semejante, habiéndose hecho carne y sangre, ¿sí? Ocupó un lugar, y entonces al ocupar ese lugar, no vayas a pensar que iba a tener privilegios. O sea, si iba a ocupar tu lugar y el mío, en calidad de recibir el castigo que tus pecados y mis pecados merecen, o sea, no vayas a pensar que iba a haber una condescendencia hacia él. No. O sea, durante 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es el tiempo que dura su crucifixión, Dios le da la espalda, ¿sí? Al que amaba, al obediente, al justo, al santo, al precioso, al Hijo de Dios, le da la espalda, porque si estaba ocupando tu lugar y estaba ocupando el mío, entonces tenía que ser un trato igualitario, tratado y azotado como alguien que iba a pagar todo lo que tú y yo debemos. No hubo privilegios, no hubo un trato diferenciado, sino que sería un Dios corrupto. Entonces dijo, ok, él está ocupando el lugar de Moisés, él está ocupando el lugar de Julio, pues entonces vamos a azotarlo. Entonces Dios le dio azotes, le dio la espalda, ¿sí? Y dentro de toda esa crisis, que digo, si te das cuenta, fíjate, ya los clavos pasan al segundo término, en un sentido. Porque lo más grave era recibir sobre él el castigo y la ira que deben ser sometidos tus faltas y las mías, tus secretos y los míos, ¿sí? Y aunque tú dices, oye, y yo déjame decirlo por mí, no, si tú quieres lo dices por ti, y hasta mis delitos. Sí te he platicado, ¿no? Que fui ladrón desde niño, mis delitos. Y un día Dios dijo, ya basta, gracias a Dios, no volví a robar. Hoy ya no soy ladrón por Cristo, ¿verdad? Entonces yo no sé si tú lo puedes decir, yo sí lo puedo decir, ¿eh? ¿Sí? Ok. Entonces, en esa calidad de reo de muerte, recibió todos los azotes, recibió todo el castigo. ¿Sí? Así de claro es esto. Ok, bueno. Entonces, 6 horas en un total extrañamiento. Y entonces, como consecuencia de este extrañamiento de Dios hacia su Hijo, él después, claro, si él cena, en el último momento de la cena, son las 10 de la noche, en el mejor de los casos, imagínate que a las 3 de la tarde, ¿cuántas horas ayúdenme, por favor? ¿Han transcurrido? De las 10 de la noche a las 3 de la tarde del otro día, son más de 15 horas, ¿no? ¿Cuánto? 17 horas. Fíjate, ¿cuántas horas? Oye, ¿tú crees que no iba a sentir algo que se llama sed? Pero por supuesto que iba a tener sed. Y entonces es cuando él dice esta palabra igual que suena un poco raro. O sea, si suena raro decir que Cristo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Pues más raro también, bueno, no era tan raro. Ahorita vas a entender el significado. Por supuesto que también era algo complejo decir, tengo sed. Pero esta sed no solamente era la sed física de más de 15 horas de no beber agua, sino era la sed que nunca había experimentado. Una sed muy rara, ¿sí? Déjame explicarte, y esto es un aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué pecamos? Dice la palabra, aquí lo dice, pero vamos leyendo, para aquí sigo hablando tanto. Vamos a leer. A ver. Sí, vamos a leer Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Y le voy a pedir que lo tenga, levanta su mano y avanzamos. Sí, Liliana, por favor. Porque 2 males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ok, entonces, si los seres humanos pecamos contra Dios, pasan muchas cosas, hay muchas consecuencias. El que peca defrauda su alma. Huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿sí? Se vuelve un antagonista a Dios. ¿Por qué? Porque no ha hecho la voluntad del Padre. Por otro lado, también se experimenta una insatisfacción. El que peca defrauda su alma, ¿sí? El que practica el pecado, otra de las características, esclavo se vuelve del pecado. Pero la miseria más grande que se nos queda después de pecar es el vacío que queda en el alma. ¿Quedamos corrompidos? Sí. O sea, es como si se echara a perder algo, sí se echa a perder nuestra alma, ¿sí? Pero insisto, se hace un círculo vicioso en el cual extrañamiento, rompimiento de mi comunión con Dios, me siento ajeno a Dios, y entonces ajeno a Dios me siento vacío. Y si me siento vacío es como tener sed en el alma. Y con esa sed en el alma, una de dos: o recurro al agua viva, como lo acabamos de leer aquí, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O entonces, fíjate, intentaré saciarme o llenar mi estómago con cualquier otra cosa que no sea el agua viva de Dios. En la película del pianista, una de las escenas que me encantan, el tipo está en el último momento de su sobrevivencia, ¿verdad? Entonces toda Varsovia está destruida, está bombardeada, ya están las tropas rusas bombardeando y están a punto de tomar la ciudad. Entonces así está todo deshidratado, demacrado, hambriento. Entonces ya, o sea, no te lo dice, pues ya no puede más, está a punto de morir de inanición y de falta de agua, ¿cómo se dice? Deshidratación. Y entonces va a una cocina destruida, abandonada, y allí hay una cubeta. Nada más que hasta arriba tienen agua verde en la mano. Entonces así lo ve y empieza a quitar la lama verde y dice, presta. Y dice, no importa, ¿verdad? Pudiendo haberse contagiado de qué, salmonela y de muchas otras cosas, ¿verdad? Dice, ya no puedo más, ¿sí? Entonces así somos los seres humanos. Si no nos hacíamos del agua viva de Dios, dices, cualquier agua verde me la tomo, porque me estoy muriendo de sed. Y entonces esto se hace un vicio recurrente en el cual hay extrañamiento, hay antagonismo, hay separación de par con Dios. Entonces, aunque sean aguas sucias, no importa, con tal de sentir algo en el estómago, ¿verdad? Cuando Dios dice, no, la única agua viva, la única agua que sacia, es el agua cristalina de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, también hay quien recurre a otros elementos. Y otros elementos es, bueno, ok, fíjate, ¿sabías que cuando una persona consume cannabis puede estar deshidratado 24, 48, 72 horas? Y por esa intoxicación con cannabis se le olvida que hay que tomar agua. Es impresionante. O cualquier otra droga. O sea, una persona drogadicta, adicta a algo, es una persona que siempre estará deshidratada por el efecto que hace las sustancias, los psicotrópicos, los enervantes, los alcaloides y lo que gustes y mates. ¿Sí? Se caracterizan por estar siempre deshidratados, ¿verdad? Se rompe el equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué? Si no, nos llenamos de agua sucia o nos anestesiamos, ¿no? Para no sentirse, ya me acordé, es las metanfetaminas. Las metanfetaminas producen un efecto de energía, de fuerza, de no comer, de no beber agua. Es esa, me estoy equivocando, es esa. No. Especialmente las metanfetaminas. Ok, bueno, todas estas cosas, dices, oye, pero esto está sonando muy feo. Sí, fue impresionante ver cómo Jesucristo tomó nuestro lugar en los términos más exactos. ¿Sí? La sed que Jesús en ese momento estaba experimentando era la agonía del alma por la ira
la ira justa, la ira santa, el castigo por nuestro pecado sobre su Hijo Jesucristo, el sustituto perfecto. Por eso dice estas palabras tan raras, ¿verdad? Vamos a leer. Fíjate, entonces ahí ya entendimos. Él está ocupando nuestro lugar y experimenta una sed impactante. Hay otro lugar donde también se experimenta sed. Vamos a leer Lucas 16:24, por favor. Lucas 16:24. Lucas 16:24. Ok. Y le pido a Alejandra, por favor, lo lees. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su lengua en agua y me refresque mi lengua, porque estas llamas me comen. Fíjate, esto no es casualidad, ¿eh? O sea, Jesucristo experimentó una sed amarga, insaciable en la cruz del Calvario. Pero también hay otro lugar donde se caracteriza una sed eterna. Esa sed eterna, dice aquí, que estando, repetimos, el rico, ¿sí? El rico que estaba en el infierno, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este. Él estaba en el infierno, ¿sí? Y en ese lugar, también dentro de las cosas que se experimentan, dolor, confusión, vergüenza, culpa, es sed. Es un lugar de tormento, ¿sí? Entonces, ya concluyamos. Solo hay dos lugares debajo del cielo, ¿sí? O sea, el tener agua aquí con la cual nos hidratamos es una bendición, qué bueno, ¿verdad? Pero estamos hablando de una sed espiritual. Solo hay dos lugares en toda la creación donde se experimenta una sed, y esta sed es más allá de la muerte, así como lo estás escuchando. En el caso de Jesucristo, Él iba camino a la muerte, Él iba a abrazarse a la muerte, iba a pasar el valle de la muerte. Y entonces, como esa característica fue: tengo sed. ¿Por qué? Porque no estoy en comunión con Dios, porque estoy siendo extraño a Dios, porque se ha roto la comunión, no por Él, sino por ti y por mí, en su calidad de sustituto y semejante nuestra, ¿ok? Entonces, las conclusiones son las siguientes. Hay dos lugares en donde se experimenta una sed tremenda del alma, y es eterna. La que experimentó Cristo en la cruz del Calvario durante 6 horas, y la que se experimenta en el infierno. ¿Cómo, perdón? Sí, en el infierno. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no hay descanso para ellos ni de día ni de noche. ¿Sí? Donde el gusano de ellos no muere. ¿Sí? Entonces, oye, ¿ya te diste cuenta que vino Cristo? A salvarnos de ese lugar. A llevar nuestras almas al cielo. Al ser el sustituto perfecto, que al recaer y depositar nuestros pecados sobre Él, fue tratado como un convicto normal, común, ¿sí? Y entonces, habiendo pagado todo, haber quedado saldada la cuenta. Y entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuáles son las primeras conclusiones? Bueno, vamos a ver lo que dice el Salmo 42 del 1 al 3. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Es decir, si hemos sido pecadores, la paga es la separación de Dios. Aquí es de forma temporal, pero eternamente es eternamente es el infierno. Pero Dios, conociendo, repito, voy a decir algunos versículos, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él.
Eso, porque imagínate, o sea, ¿de qué nos salvaría Cristo? ¿Del pecado? Sí, del pecado, pero también de todas las consecuencias del pecado. Porque el pecado no vas a pensar que es, bueno, hoy compré Pepsi Cola y mañana compro Coca-Cola, ¿no? O sea, pues no pasa nada. No, el pecado nos deja, nos destruye, nos daña, nos separa de Dios. Y si no tenemos a Cristo en el corazón, entonces habrá que pagarlo eternamente. Pero antes de ir a pagar eternamente, hubo alguien que se interpuso entre el castigo eterno y la justicia de Dios. Y se llama Jesucristo, tiene nombre y apellido. Para que sí, Él sí nos puede salvar del pecado y nos puede salvar de la consecuencia del pecado. Y puede detener la eterna sed del alma que tenemos. Vamos a leer Salmo 42, del 1 al 3. En cita, ¿lo quieres leer, por favor? Como el cielo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está Dios? Ok. Es que este tema es tan amplio, o sea, que tenemos que llegar a lo profundo y a la aplicación en todos los sentidos de este tema. ¿Sí? O sea, podemos ver la sed de Cristo en la cruz, igual que el rico experimentó sed en el infierno. ¿Son similares? Sí, son similares. ¿Verdad? Solamente que el rico, hasta el día de hoy, ahorita, a esta hora, sigue allá abajo en el infierno. Y Jesucristo está en la gloria. Ahí son diferencias, ¿verdad? Ok. Bueno, que si tú y yo no nos saciamos, como ya vimos, como siervos que somos de Dios, que si no nos saciamos del agua viva, vamos a experimentar nuevamente sed en el alma. ¿Sí? O sea, si yo no voy a abrevar el agua viva de Jesucristo, lo más seguro es que esté hoy muy insatisfecho, muy vacío, muy frustrado, muy enojado, muy deprimido, muy contrariado, muy ofendido, porque no sacié mi sed. ¿Sí? O sea, qué bueno que somos hijos de Dios, bendito sea Dios. Qué bueno que un día sí entendimos. Hace 36 años entendí que yo era un pecador y que la paga de mis pecados me iba a llevar al infierno. Y entonces cuando entendí que Jesucristo me amaba por encima de mis pecados y que Él había hecho lo necesario para pagar mi cuenta y mi deuda, yo dije, yo sí necesito a Cristo como mi Salvador. Necesito que entre a mi corazón, que perdone mis mentiras, que perdone mi odio, que perdone las veces que me he ido a robar cosas que no son mías, ¿sí? Que perdone el odio que le tengo a mi padre, que perdone mis secretos y que entre a mi corazón. ¿Sí? Y entonces, con un simple acto de fe, pues Jesús vive en mi corazón. Ahora, ya somos hijos de Dios, volvimos a nacer, qué bueno. Pero es necesario que todos los días busquemos saciar nuestra sed en Cristo. Porque si no saciamos nuestra sed en Cristo, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Te lo voy a decir de manera muy clara. Vamos a salir a la calle a limonear amor. Vamos a salir a buscar lo que el mundo, lo que el pecado, lo que alguna locura nunca nos ha podido dar. Paz y saciedad. ¿Sí? Entonces, nos conviene decir, Dios, hazme entender. O sea, ¿tú crees que yo no estoy a expensas de peligros? O sea, ¿tú crees que yo estoy más allá de cualquier cosa? No. Por eso busco a Dios todos los días. Decir, Dios, guárdame de mi propia maldad. Y guárdame de mi propia, lo digo yo, no se ofenda a nadie. Lo digo para mí, de mi inmundicia. Para que no destruya mi vida. Y aprenda a ir a saciar mi sed en ti. Porque si estoy saciado de ti, entonces mi esposa va a ser
la bendición más grande que hasta el día de hoy ha sido. Porque mi familia será la cosa más hermosa que Dios me ha podido regalar. Porque estar aquí también será la honra más grande que he recibido en mi vida. Y todo tendrá un sentido y todo tendrá un valor. Pero si yo no me sacio de Dios y no satisfago esa necesidad espiritual en Cristo, haré cualquier cisterna, le podemos poner el nombre que quieras, tratando de llenarla de algo que nunca me va a llenar. Entonces, tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que confiar en que así nuestra alma tendrá sed todo el tiempo hasta que no estemos delante de la presencia de Dios. Pero en tanto eso sucede todos los días, ¿qué pasó? Que deje el timbre afuera y se va a mojar. Ok. Entonces, todos los días Dios me ofrece agua viva. Dios me ofrece, vamos a leer Juan 7, 37 al 38. ¿Ok? Ya habíamos leído Jeremías 2:13, ¿verdad? ¿Leí? Sí. Ok. Ok. Adelante, por favor. ¿Ya? Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua. Ok. Él quiere ser la fuente de agua viva. Él quiere ser nuestro abrevadero. Él quiere darnos saciedad completa. Para que entonces mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, mis hermanos, todo absolutamente tenga un valor y tenga un sentido. Y tenga un aprecio. ¿Sí? Pero si no, entonces, pues esto va a suceder. ¿Ok? Estaremos, o sea, lo más triste de todo es que pudiendo tener esta necesidad satisfecha, pues estemos experimentando periodos de sed intensa, ¿verdad? Pero es la sed espiritual por no ir a buscar la saciedad en Cristo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a leer Lamentaciones 1 del 12 al 13. Lamentaciones 1 del 12 al 13. Ok. A ver, Mariana, ¿quisieras leer Lamentaciones 1 El 12 al 13. o 2? No os conmueve a cuantos pensáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolado y con dolor se volvió. Ok, vamos entendiendo esto. ¿Quién está diciendo esto? Jeremías, en uno de los libros que escribe que se llama Lamentaciones, el cual es el momento más crítico de la historia y la existencia de Israel como pueblo. ¿Sí? Imagínate, Israel rescatado de Egipto, habiendo obtenido victoria de todos sus enemigos, luego habiéndosele dado una ciudad para que se levantara la ciudad de Jerusalén, para que allí se levantara un templo. Se levanta el templo, lo levanta David. David lo prospecta, lo proyecta y lo diseña y ahorra, y Salomón lo ejecuta. ¿Okay? Entonces, ahí era ese lugar era llamado Sión, el lugar más santo donde Dios residía. ¿Okay? Pero luego, después de 20 reyes de Judá, empiezan a corromper, unos sí, unos no, unos sí, unos no, alternar entre el bien y el mal, hasta que finalmente los últimos 3, en forma unánime, están yendo en contra de Dios, y Dios envía a Isaías, envía a Jeremías,
y les advierte que va a venir un juicio. Les advierte que todo lo que Dios les ha dado y todo lo que Dios ama para ellos se va a perder a causa de su maldad, a causa de su rebeldía y a causa de su necedad. Entonces, en ese momento, Jeremías, que es el testigo que advierte del peligro y de la destrucción, ve lo que sucede. Él está guardadito en el patio de un principal, ¿sí? Y entonces al principio lo tenían guardado en la cisterna, como esta niña que apareció allí, ¿verdad? Qué lástima. Luego lo sacan y está en el patio. Entonces se está escuchando como los arietes de los capitanes de Nabucodonosor, especialmente el general Nabuzaradán, está destruyendo la ciudad, ¿verdad? Y finalmente todo queda devastado, todo queda destruido. La santa ciudad de Jerusalén y la casa de Dios queda destruida. Y entonces, Jeremías llora con todas sus fuerzas, como diciendo, ¿por qué no entendieron y por qué no escucharon la voz de Dios? Que les advirtió de una y de otra manera, con amor, con paciencia, con misericordia, con advertencia, con cuidado. Pero no quisieron escuchar las voces de este profeta. Y entonces, en el momento en que todo está destruido, Jeremías dice estas palabras, que es una proyección, es un paralelismo. Fíjate, lo que está diciendo Jeremías es algo histórico y vivencia. Él testifica lo que está sucediendo. Las murallas destruidas y el templo de Jerusalén destruido. Y saqueado el templo. Pero esto que está diciendo, ¿te acuerdas lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dice que destruyeran el templo, porque en 3 días lo levantarían. Y entonces aquí los judíos, que eran pero buenos para ser religiosos, que eran buenos para ser legalistas, legaloides, ¿verdad? Dicen, ¿qué estás loco? En 53 años construimos este lugar y tú dices que en 3 días lo levantas. Pero como no entendían palabras espirituales, porque hasta el día de hoy ningún religioso entiende palabras espirituales, ¿sí? Les dice que Él es el templo. Exactamente. Que ese templo de ladrillo ya no tendría ningún sentido. Pero el nuevo templo, el templo vivo, que es Él, en 3 días sería levantado nuevamente. ¿Verdad? Ok. Entonces, Jesucristo como templo, hablando metafóricamente, hablando a través de un paralelismo espiritual, en la cruz del Calvario, fíjate, Jeremías lo profetiza con estas palabras. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Lo está diciendo Jeremías. Porque el eterno Dios me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Después de David, 20 reyes de Judá, ¿sí? Ya lo dije, Isaías, Jeremías, todos ellos les ruegan, les lloran, les advierten, les suplican, vuelvan a Dios, hasta que finalmente dice, pues ya no hay más que decirles, porque ya se los, o sea, como ya se los dijimos 20 veces, pues ya no hay más, la 21 ya no es necesaria, ¿verdad? Entonces se cumple el tiempo y llega la destrucción. Y la santa ciudad de Jerusalén queda hecha polvo en los tiempos de Jeremías. ¿Ok? El templo de David y el templo de Salomón quedan absolutamente destruidos. ¿Y sabes qué es lo único que queda? El cimiento, que era una piedronona gigante, que dice David, esta va a ser el fundamento. Este va a ser el fundamento de la casa de Dios. ¿Sí? Esa piedra, esa rocota, se llama Sión. En ese lugar, Abraham iba a sacrificar a su hijo. En ese lugar, Jacob puso unas piedritas y se acostó. O sea, en ese lugar había pasado todo. ¿Ok? Y entonces David, cuando ve esa piedra gigantesca, dice, esta va a ser el cimiento donde yo voy a fundamentar la casa de Dios. Bueno, pues después de que Nabucodonosor no deja piedra sobre piedra,
Entonces, repito, creo que ya estamos contextualizando, ¿verdad? Entonces dice estas palabras: desde lo alto vino el alto, envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás. Aquí habla como la ciudad. Me dejó desolada y con dolor todo el día. ¿Por qué? En femenino. Porque es la santa ciudad de Jerusalén o Sión. ¿Ok? Pero eso es el paralelismo profético, simbólico y consumado en Cristo. Que Jesucristo iba a ser molido, que Jesucristo iba a ser despedazado, que el templo verdadero que era el cuerpo de Cristo iba así a ser desgarrado por ti y por mí, ocupando nuestro lugar. Pero sabes, de verdad hay que ser honestos. Hay que hacer varias cosas. Hay que ser honestos y hay que ser valientes. Primero para decir, sí, o sea, como lo dijo un hombre que era muy santo, se llamaba Job. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que más se admiro de Job, dijo: pequé y pervertido recto, y no me aprovecharon. Eso es un hombre que es valiente y honesto. Y la otra es: pero necesito un salvador, necesito un sustituto. Necesito a alguien que sea bueno, justo, santo, fiel y perfecto. Y esa persona se llama Jesucristo. Y yo entiendo, recibo, acepto que Él murió por mí. Que Él, todo lo que yo hice mal, lo cargó sobre su cuerpo. Y entonces Él fue despedazado y destruido. Y así como ese templo de Jerusalén se destruyó, Jesús lo profetizó: destruyen este templo y en 3 días lo levanto. Resucitó. O sea, nuestra culpa, nuestro pecado, ¿sí? Me vuelvo a adelantar un poco porque hemos estudiado mucho, ¿verdad? Él dice: consumado es. Una de las palabras que dice la cruz es: consumado es. Y esto es en el estricto sentido del derecho romano. ¿Sí? Si, como te he platicado, si me hubiera sorprendido, o más bien, si eso que hice cuando tenía 5 años y medio hubiera sido un mercado romano en los tiempos de Cristo, a los 5 años y medio me hubieran agarrado y me hubieran dado no cinturonazos como los que me dio mi padre, no, me hubieran sido fuetazos en la espalda. 20, 30, yo creo que 40 no, porque los 40 era para los adultos. ¿Sí? Unos 10 barazos en la espalda se me hubieran dado por andar de ladrón, robando cosas. ¿Ok? Y si hubiéramos estado en una provincia romana, después de haberme dado 10 azotes en la espalda, me hubieran puesto el cónsul romano, de su puño y letra, hubiera puesto: por andar de ladrón, fue castigado, consumado es. Niñito, lárgate de aquí, no vuelvas a robar. Ya pagaste. Entonces Jesucristo en la cruz dice exactamente esas palabras: consumado es. Mi muerte y mi sangre ha cubierto todo. Ya está pagado. Ya está cubierto. Ya se derramó toda la ira. Ya quedó despedazado para que tengamos vida eterna. Bendito sea Dios. Esa es la forma como nos da vida eterna. Esa es la forma como nos da el perdón. Pero como seguimos en esta carne, ¿verdad? Que nos dice Dios: cuidado, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia. La salvación nunca se perderá, jamás. Porque si lo recibiste como regalo, nadie te lo va a quitar. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es todos los días, así, oye, mi esposa lo primero que hace cuando se despierta, aparte de buscar a Dios, es el desayuno. Perdón, ya te estoy sacando aquí la verdad. Sí, nos gusta mucho, no sé si a ti te gusta desayunar, a mí me encanta desayunar. Y entonces ella se ha encargado, desde hace 16 años, de preparar el desayuno. Porque cuando hemos ido a resolver problemas a la Ciudad de México y me voy sin desayunar, híjole, la otra vez me fui así a resolver un problema a la Ciudad de México
Y a las 5 de la tarde llegué a comer a mi casa. ¿Sabes cómo venía? Quítense porque o sea, no soportaba, pero ni el aire calientito del que entraba por la ventana. ¿Sí me entiendes? Entonces digo, gracias a Dios que tengo una mujer que se preocupa que todos los días pues desayune, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, si no nos hacíamos del agua, como decía mi abuelita, te va a llevar el tren, hijo. Vas a estar molesto. Vas a estar intolerante. Vas a andar buscando, y te lo voy a decir con otra apellido Saruscariza. El hombre saciado desprecia el panal de miel, mas el hambriento, todo lo amargo es dulce. ¿Sí? Me va a pasar lo que al pianista, ¿verdad? Si no tomo agua pura, pues aunque sea agua de charco. ¿Perdón? ¿Sí? Si no estoy en paz con Cristo, pues me voy a estar peleando hasta con mi sombra. ¿Sí? Entonces, necesitamos que todos los días Dios nos diga que nos ama. Que todos los días Dios nos recuerde que somos sus hijos. Que todos los días Dios nos recuerde que nos perdona cualquier situación, porque ya lo pagó Cristo en la cruz. Que consumado es, todo se ha pagado. Pero que también tengamos cuidado de no olvidarnos de que solo hay un lugar donde esté el agua viva. Todo lo demás eran charcos, todo lo demás era agua estancada, todo lo demás era una cubeta con agua lamosa. Pero no es el agua viva. Es Proverbios 27:7. ¿Lo quieres leer, por favor? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Ok, y ya por último, esto es lo que quiero que esta tarde nos vayamos completamente convencidos. Juan 7, del 37 al 38. Juan 7, del 37 al 38. Ok. ¿Quién más le dio? Levanta su mano para que vea, por favor. Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, mira, te voy a decir algo, y esto es algo medio personal, pero creo que vale la pena que lo compartas. Porque no es un ejemplo que te voy a decir, no te preocupes. No que te calles. Sí. ¿Qué crees? Que un día no leí en todo el día. Y dije, no leí en todo el día. No buscaba a Dios. Entonces, claro, anduvimos de acá para allá. Acá, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo el otro. Esos días así como que hay mucho afán, ¿no? Nunca faltan las urgencias, nunca faltan los compromisos, nunca falta lo que hay que sacar adelante, ¿no? Y entonces llego allá a la casa, ya es tarde, y entonces digo, bueno, pues ya me duermo o leo. Y dije, no voy a leer. ¿Tú crees que a las 9 de la noche estaba así, pero con todas las ganas de ponerme a leer la Biblia? Te digo la verdad, por eso digo, no es muy recomendable lo que te voy a decir. Sentí así como, ya, flojera, pereza. Oye, Dios, hoy no. Ya tengo sueño. Pero dije, no. Si ya cometí un primer error, no voy a cometer el segundo error. Dije, ok, voy a empezar a leer. Empezó a leer. Y de repente, wow. Yo siempre hablo. En lo que estaba leyendo, bueno, me cambió. Había sido un día intenso en actividad. Fuimos a no sé cuántos lugares. Pero en el momento en que leí, busqué a Dios, dije, esto es insustituible. Ni mi esposa, ni lo que hice, ni los paseos, cosa que me encanta, pero ni todo lo que hice, ni todo lo que fuimos y venimos, bajamos y subimos,
sustituye la paz que obtengo cuando busco a Dios. Dije, bendito seas Dios. Pero, lo digo por yo. Acuérdense que aquí dice que cuando hablo es por mí, qué necio, qué necedad, ¿verdad? De dejar a Dios al último lugar. Dije, bendito seas Dios, porque cómo me sacias en alma. ¿Sí? Y entonces, también sabes por qué me encantó ese día. Porque en ese ir y venir, caminar, sí sabes lo que sucede espiritualmente, ¿verdad? Jesús lo dijo claramente. Hasta nuestros pies se ensucian. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y llegas con Dios y dices, gracias Dios, porque tú sigues siendo el mismo, porque tú sigues siendo fiel, porque tú no dejas de amarme, porque tú no me has descalificado nunca, y porque mi vida en ti tiene toda la esperanza. Bendito seas Dios, que no desechas a nadie. ¿Verdad? Bueno, espero que no te llame. Ok, sí, de eso se trata, de saciar nuestra sed en Cristo. No hay nadie que vaya con sed que no sea saciado. Eternamente, Dios lo prometió. ¿Sí? Comentarios, dudas, a ver, ¿qué enfocamos, qué aclaramos de todo lo que dije? Dame tu comentario. O sea, cuando Jesús estuvo en la cruz y dijo, tengo sed, en primer lugar era una sed como hombre, Física. como ser humano, física. Más de 15 horas que me parece agua. Y porque sudó, y porque sangró, y porque lo golpearon, y porque caminó y cargó la cruz. Y todo eso. Estaba deshidratado. Pero en segundo lugar, él también tuvo la sed espiritual. Exacto, porque ocupó nuestro lugar. Porque en calidad de sustituto, no fue un sustituto con privilegios. Fue un sustituto con toda la carga de nuestros pecados. No hubo un trato preferencial de Dios hacia él. No hubo una disminución del dolor. No hubo una disminución del extrañamiento que como tú y yo, como verdaderos pecadores que somos, sentimos cuando estamos lejos de Dios. Vacíos, insatisfechos, frustrados, enojados, deprimidos, tristes, que no nos calienta ni el sol. Lo experimentó por ti y por mí. En calidad de sustituto y semejante perfecto. Y por eso ahora Él tiene todo el poder para saciar nuestra sed espiritual. Solamente Él, creo que nos faltó leer algo. Bueno, no lo leímos. En el último y gran día de la fiesta, sí, en el último y gran día de la fiesta, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mira, tal vez llevo una hora o ya, porque si no para concluir. Ok, mira, la siguiente semana vamos a hablar de la mujer samaritana. La mujer samaritana, que está en Juan 4, del 7 al 14. Y ahí es el ejemplo perfecto. ¿Sí? Nada más les anticipo. Una mujer que había tenido 5 maridos. ¿Sí? O sea, tener un marido es malo. Tener un marido es bueno. ¿Verdad que sí, no? ¿Verdad? Tener un marido es bueno, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué crees? Que, bueno, no me adelanto, mejor, porque si yo te empiezo a disertar, mejor que se me va a acabar el tiempo. Sí, hay cosas que son buenas, buenísimas. Pero ni aun las cosas buenas tienen la capacidad exactamente de saciar nuestras vidas. Solo Cristo puede saciar nuestras vidas. ¿Ok? De eso te tratará el estudio próximo. ¿Ok? Bueno, gracias a Dios, porque la verdad es Cristo. Porque nuestra satisfacción, nuestro perdón, nuestra redención, su misericordia, nuestra transformación y el poder estar en paz hoy, se lo debemos a Cristo. ¿Verdad? Agustina, ¿quieres orar? Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí somos un milagro.
Porque, como dice la palabra, tenemos sed de ti, Señor. Porque tú eres el único que nos puede saciar nuestra alma. Pese a toda nuestra identidad, toda nuestra vida, y si no dependiera de ti, Señor, no sabríamos dónde estaríamos. Pero gracias a ti, Señor, sabemos que donde está la vida, eres tú, Señor. Yo te doy gracias por la vida de todos los que estamos acá. Gracias por la vida de Moisés. Síguenos haciendo con tu palabra. Síguenos llevando al todo de la gracia que eres tú, Señor. Y pues bendice este día. Guárdanos, Señor, y síguenos induciendo a bien, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.